Hola, ¿cómo están? Bueno, como había mencionado en las stories, hoy día quería subir un video que hablase sobre el manejo del flujo de la energía y el flujo, cómo o qué paralelos, cómo combinarlo, cómo conllevarlo con la materialización desde nuestra energía personal hacia el dinero, hacia las cosas físicas, hacia las cosas materiales. ¿Ya? Muchas veces uno piensa que solamente estamos hablando de temas de ley de atracción o de mentalidad o de vivir en abundancia y en sincronía, creando la frecuencia y vibración en nuestro cuerpo a través de distintos hábitos o prácticas. Pero esto es un poco más allá, ¿ya? Todo eso es verdad, todo funciona, por así decirlo, ¿ya? Todo de acuerdo a tu personalidad y a tu persona particularmente. Pero eh, cuando conectas todo esto, al final tú estás entregando un servicio, ya sea a través de un empleo y un contrato de trabajo, ya sea de forma independiente, creando tus propias cosas, tus propios productos, o entregando tus propios servicios a través del intercambio de tu tiempo y de tu energía. ¿Ya? Como también existen otras formas de generar ingresos, pero que no es lo que corresponde en el momento del video, sino que todas las formas de generar dinero, por así decirlo, que sea como sea tu filosofía en este momento. Ya el hecho de que me estés viendo en redes sociales o que estés escuchando esto en alguna parte, ya es que quiere decir que de alguna manera ya estás consumiendo algo y por lo cual estás haciendo un pago de alguna manera. Por lo cual, si lo llevamos a dinero, como les decía, voy a hacer, esta imagen se va a hacer más pequeña, ¿cierto? Y va a aparecer una imagen respecto a lo que es el flujo de dinero o cuando uno va al banco, que te preguntan cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos. No, eso no te lo preguntan, ¿verdad? Ellos lo tienen considerado, ¿ya? Hay un margen que ellos consideran cuando hacen la evaluación crediticia. Eh, pero te preguntan, no con estas palabras, pero si tú lees bien la ficha, son los activos y los pasivos. Para aquellos que no lo entiendan, los activos son aquellos que representan o tienen algún valor económico o comercial, el cual el banco valora de alguna manera, lo cual a él le sirve como solvencia o garantía a la hora de evaluar cuánto te puede prestar. Me explico. Si tú tienes algo, por así decirlo, un activo de 10 millones de pesos, ya tienes una garantía de 10 millones de pesos de donde el banco dice, bueno, puedo bajar un poco mi riesgo o puedo aumentar mi riesgo dándole un poco más de dinero. Total, cualquier cosa nos podemos apoderar de eso, hablando fríamente. Y los pasivos representan lo contrario, representan todo lo que son tus deudas. Normalmente, para explicarlo de una manera, tú tomas un crédito consumo, ¿cierto? O compras algo con la tarjeta y la deuda total, a largo plazo, en cuotas, bla, 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 pediste 100.000 pesos, vas a pagar 130.000. Entonces, pasivo es 130.000 y la cuota es tu gasto mensual, ¿ya? El cual, como ven en la imagen, primero tenemos los ingresos, después tenemos los gastos, que son esos dos cuadros son mensuales. Todo lo que ingresa mensualmente y todo lo que gastas mensualmente te produce un flujo de caja, te produce un saldo, te produce cuánto me queda, cuánto me sobra, ¿ya? Y lo ideal de que los movimientos que se hagan de aquí en adelante, o todos los movimientos que se hagan en el ingreso y el gasto, sean dirigidos. Y aquí es donde entramos un poco respecto a nuestros alineamientos personales. Porque espiritualmente o interiormente, poco a poco uno empieza a indagar y a darse cuenta que hay algunas cosas comerciales que estamos adquiriendo y que en realidad, o comodidades que en realidad no son tan importantes. Me explico, o sea, viajar en primera clase o viajar en clase económica, en realidad no da lo mismo porque te demoras lo mismo y llegas al mismo lugar. Empiezan a tomar algunas cosas. O sea, no es que no viajes en primera clase si es que te gusta, solamente que ya no tiene tanta prioridad como antes, o el tipo de vehículo, o lo que la gente está pensando de tus bienes materiales. Por lo cual, de alguna manera, tus gastos empiezan automáticamente a desaparecer.
Pero para aquellos que todavía no conectan estas dos cosas, no han sabido cómo conectarlas, principalmente tienen que evaluar sus gastos, el detalle. ¿Cuáles son realmente los gastos que son necesarios para tu sobrevivencia, para tu seguir vivo? Así de sensible, lo que tú necesitas para seguir vivo. ¿Cuánto estoy gastando en comida, en agua, en vivienda? Si después, ¿cuántos son mis comodidades necesarias? Me explico. Si estás muy acostumbrado a andar en vehículo, vas a considerar el gasto de combustible y probablemente la cuota del vehículo si es que no has pagado el vehículo al contado. Y después de eso vamos a tener los gastos que son un poco más todavía, ¿cómo llamarles? Un gasto de capricho. Me explico. Quiero más velocidad en el celular, quiero mejor, no me basta con tener dos, tres de estas cosas de Netflix, HBO Premium, no, que las quiero todas. ¿Me explico? O sea, ¿para qué? ¿Para qué aumentar el gasto? No, porque son 2.000 pesos, 3.000 pesos. Te vas a dar cuenta, con lo que te voy a decir a continuación, es que esos 10.000 pesos, si tú lo ves retroactivamente para atrás, ya estarías fuera de... lo más probable es que casi a punto de decir, ya no necesito mi empleo. Pero ¿cómo es posible que con eso... Exacto. Ahí es donde tenemos que entender que lo que es poco es harto. En realidad. Pero no nos damos cuenta porque el tiempo transcurre. Yo soy capaz, me explico, hablando como general. Una persona es capaz de endeudarse, o sea, lógicamente, una casa cuesta 50 millones de pesos y estoy dispuesto a endeudarme con el banco para pagarle 100. ¿Por qué? Porque la cuota es chiquitita. Total, yo no tengo los 100 millones para comprar la casa en este momento. Es ahí donde se forma la encrucijada. Pero estamos dispuestos a pagar 200 millones, 150 millones, con tal que sea una cuota chiquitita, porque casi no la sentimos. Entonces, ¿qué pasa si tú te endeudas en esos 10.000 pesos? Hablando de estas cuotas de ese tipo de cosas, puedes rescatarlo en lo que sea. Si empiezas a ser minucioso, te vas a dar cuenta que, bueno, voy a comprar dos bebidas menos al mes. Ahí hay 5.000 pesos, ahí hay 4.000 pesos, dependiendo de la bebida. Voy a sacar una cajetilla de cigarro. No estoy dejando fumar, estoy sacando una cajetilla de cigarro. Cuando vaya a carretear, voy a llevar controlado lo que voy a gastar. ¿Sabéis qué? Porque siempre me voy y digo, no, si me voy a tomar dos traguitos, me gasto 10, 15, 20.000 pesos cuando tenía presupuestado 10. Entonces, ese tipo de cosas empiezas a controlarlas. O si lo quieres hablar más conscientistamente, empiezas a tomar conciencia de hacia dónde estás llevando tu dinero. Y que finalmente el dinero es una representación de tu tiempo y energía valorizado en un sistema comercial, en un sistema Matrix, en un sistema como le quieran llamar, económico, socioeconómico, el cual te permite tener un papelito, que ya no es papelito, es más digital, a tarjetas o transferencias. ¿Y para qué? Para intercambiarlo por algunos productos o servicios que otras personas que también están siendo contratadas, igual que tú, están produciendo. Entonces se trata de entender palabras clave. El consumo, la producción. ¿Tú produces o consumes? ¿Cuánto produces y cuánto consumes? Si consumes más de lo que produces, probablemente estés endeudado. Pero probablemente tu lugar de descanso, o como yo le llamo, la celda, tiene mayores comodidades o tú te sientes tranquilo en esa celda, por lo cual no tienes ninguna necesidad de tener que salir de la celda. ¿Ya? Y le llamo celda porque finalmente cuando se logra internalizar esto que yo estoy tratando de transmitir, tienes una libertad de tiempo, de ubicación, de capital. O sea, puedes canalizar el dinero que necesitas, te va a sobrar el dinero, o te va a sobrar el tiempo. Una de dos. Y lo otro es que vas a poder, si a eso le agregamos una actualización, por así decirlo, y te actualizas de la Matrix, y que te das cuenta que la Matrix está haciendo muy digital y tecnológica, hablando sobre todo post pandemia. O sea, si entregas un servicio, ¿por qué estás limitado a un lugar? No, es que necesito la cantidad de clientes para poder mantener mis gastos. Sí, evalúa de nuevo tus gastos. ¿Cuántos son tus gastos realmente? Me explico. Yo cuando saqué los gastos, actualmente no he hablado, en otras ocasiones he hablado de este proyecto, pero cuando me vine para acá, yo en Santiago estaba gastando, vivía en Santiago Centro, en un departamento chico, no tenía auto porque coloqué la oficina al lado a 2 cuadras del departamento.
Entonces, pero mis gastos totales eran alrededor de 500 y 550 mil pesos. Entre arriendo, gasto común, la luz, el agua, el internet, Netflix, que sí tenía, los gustos personales, la salida, la comida, etcétera. Fácil me gastaba 500 600 mil pesos o más. Entonces, cuando me vine a este proyecto, donde tenía que por obligación reducir mis gastos prácticamente a cero, pero también a costo de eso, el ingreso se iba a reducir a cero, o al menos se iba a reducir a cero si es que yo no tenía ningún otro negocio o alguna inversión, que gracias a Dios sí tenía, cuando me vine para acá. Pero la gracia del proyecto era demostrar, y que eso es como otra cosa, como les digo, es demostrar que esos gastos no los utilicé para el proyecto, lo utilicé netamente para solventar alguna necesidad urgente, ¿ya? Y por eso mismo se ha ido creciendo en este tiempo. Pero en fin, eh, reduje los gastos a cero con el fin de poder restablecer y experimentar algunas filosofías personales, no personales, sino filosofías que aprendí y las quise poner a prueba aislándome, aprovechando que estaba iniciando la pandemia. Entonces, bueno, volviendo, el tema del flujo de caja es que si el ingreso lo aprendes a generar en relación a tu gasto, siempre vas a poder abrir un poco más si tomas el control. Si estás trabajando en un empleo, probablemente a lo que te dedicas o a lo que te apasiona, podrías generar un ingreso extra. Tú dices, pero, oye, oye, si lo piensas más allá del dinero, que es el mejor consejo que he recibido en educación financiera, piensa en algo más allá que el resultado financiero. Si haces un negocio donde vas a entregar un servicio y empiezas a entregarlo incluso gratuito o empiezas a entregarlo por muy bajo costo, claro, al principio lo haces por pasión, pero pronto, si empiezas a crear un sistema donde eh, esto empiece a tener sentido de retención de clientes, de crear nuevos clientes, que todo eso es un sistema o digitalizado o un sistema autónomo donde tú ya vas a tener tu propio empleo, en el sentido de que tengo que hacer estas cosas todos los días, porque ese es mi trabajo. ¿Ya? Como hablando, no sé, por ejemplo, un youtuber tiene que saber programarse, si tiene que saber cada 3 días voy a subir un video, o sea, tienen que saber autoemplearse, ¿ya? Por lo cual puedes generar un pequeño autoempleo sin dejar tu empleo. Cuando ya esto empieza a generar ciertos ingresos y a eso le sumas el control de tus gastos, te vas a dar cuenta que empieza a sobrarte flujo de efectivo. La mayoría de la gente cuando llega en ese minuto se empieza a gastar más la plata o se vuelve a endeudar en cosas mayores. Colocándolo en un ejemplo específico, si yo estoy pagando 50.000 pesos por un televisor y me faltan dos cuotas, en la última cuota o dos cuotas o un par de cuotas después de que termine de pagarla, voy a volver a endeudarme en 50, 60, 70.000 pesos, voy a estar peor. O probablemente me van a endeudar en dos de 25, en dos de 30, pensando en cada vez que voy a comprar. No, pues si yo me estoy endeudando en 30 y antes estaba endeudado en 50. Y como la segunda vez fui y pensé lo mismo y se me olvidó la primera, estoy endeudado en 60. O simplemente ocurrieron unas situaciones económicas donde tu nivel de ingreso bajó y tu nivel de gasto no fue capaz de soportarlo. Entonces, da lo mismo las circunstancias. El tema es que entre más conciencia, y para eso necesitas escribir y detallar, entre más conciencia tengas de cuánto ingreso tengo o de cuánto necesito, a cuántas personas necesito servir, a cuántos clientes necesito llegar, a cuánto necesito generar del mes a mes para poder generar pagar todos los gastos, y de ahí que me sobre, empiezas a tener un flujo de energía que ya no tiene un propósito, es libre. Inconscientemente, como digo, esto lo empezamos a gastar y a fluir porque empezamos a sentir que tenemos abundancia ese mes. Pero en realidad lo ideal es que este flujo de energía lo materialicemos en algún tipo de activo. Si estás pagando tu deuda, automáticamente las cuotas están disminuyendo el pasivo. Entonces, no debes aumentar tus pasivos, debes concentrarte en no aumentar tus deudas. Si quiero un televisor y cuesta 300.000 pesos y lo voy a pagar en tres cuotas precio contado 100.000 pesos, espérate, junta los 100.000 pesos durante los 3 meses y cómprate el televisor en 3 meses. Pero es que lo quiero ahora. Ahí es donde entra todo el trabajo personal, espiritual, donde tienes que aprender a controlarte. Tienes que aprender a controlarte, a conocerte, a sacar tu verdadero ser
Y ese verdadero ser va a empezar a ser cuestionado por el ser comercial que ya tienes inculcado. El del que te dice que si no te vistes bonito, no eres una persona que está generando ingresos. Que si no tienes el corte de cabello como tiene que ser lo normal, no eres una persona de éxito. Si tú no te vistes de terno o de camisa, o algunos incluso más antiguos todavía de la Matrix antigua, creen que de corbata, te hace sentir más poderoso. Entonces, esos son tipos de estigmatizaciones respecto a las vestimentas. ¿Ya? A mí me encanta, desde chico era gótico y me encantó una de las experiencias que estoy como anécdota. Fui al supermercado, me atendían súper mal, incluso los guardias me perseguían y todo el asunto me seguían, ¿no? A ver si me robaba algo. Y un día fui a trabajar, me tuve que cortar el pelo, entré a trabajar al banco y cuando fui al mismo banco, al mismo supermercado, la niña me atiende súper bien y me da y quiere el chocolate y todo el tema. Y yo le paré los carros y le digo, ¿sabes qué? La semana pasada hasta me persiguieron. Entonces, el tema de la imagen para mí ha sido un tema que nunca me ha gustado, pero que he tenido que llevar en algunos casos, ¿ya? Pero por eso les digo, es un tema de costumbre, es un tema del entorno, es un tema de qué tan inculcado tenemos la necesidad de ciertos gastos, ¿ya? Entonces, si ven bien el dibujo nuevamente, se van a dar cuenta. Si tú llevas los ingresos, los pagas tus gastos y logras hacer que fluya algo, que aunque sean 10.000 pesos, y dices, ¿qué hago con 10.000 pesos? Voy a ir a comprarme, no sé, un aro de oro, no sé, pero que sea de oro puro, lo más puro posible. ¿Para qué? Porque el oro sube, no sé, me explico, pero tienen que pensar en acumular activos. En acumular, hoy en día hay activos digitales, entonces también eh, y a esos activos hay distintos niveles de riesgo. ¿Ya? Niveles de riesgo alto es para que los conozcan, es con la típica de la bolsa de comercio, que tampoco en realidad es tan riesgoso, a menos que estés pensando en generar plata mensual. Pero si lo estás pensando a largo plazo, en realidad, según las estadísticas, es muy poco probable que te vaya mal. O sea, es muy poco probable. Si piensas en 10 15 años, ¿no? Es muy poco probable. Y imagínate estar todos los meses comprando 10 15.000 pesos en acciones eh, y esperando que suba. La economía tiene que subir. Y si no va a subir, es porque va a haber un reinicio. Y si va a haber un reinicio, quiere decir que van a bajar y por ende es una oportunidad de ahora de estar evaluando qué podrías comprar. A muy bajo costo porque sabes que en algún momento se va a volver a renormalizar. Como así lo ha demostrado todas las historias y todas las veces que las Matrix han quebrado. Porque esos son los indicios de crisis. Cuando llega una crisis a nivel de impacto, hablamos de, oye, una crisis en un país, la Matrix del país, llamémosle así. ¿Ya? No trato de hablar de Matrix como concepto conspiranoico o como concepto teórico, tampoco como concepto metafísico, sino que como concepto de un seudónimo a decirle al sistema socioeconómico que involucra al político, al medioambiental, a todas las otras gamas. O también le podemos llamar a los ministerios y el gobierno. ¿Ya? Pero bueno, entonces tenemos todo este flujo y tenemos que concentrarlo en los activos. Tenemos los activos de alto riesgo como los que le estaba mencionando. Tenemos activos de mediano riesgo y tenemos activos de bajo riesgo. Por ejemplo, puedes colocar algún tipo de almacén digital o presencial y por ende alimentos de no perecibles, comprarlos no es... Primero te sirven de abastecimiento para ti, segundo no se echan a perder y tercero puede generarte una oportunidad si es que dependiendo de donde estés viviendo porque tal vez no hay algún lugar cercano que venda. Principalmente en el lugar donde estoy yo en el proyecto, acá en Cauquenes, eh, justamente donde estamos no hay nadie, entonces justamente empezamos a colocar ese local y con todas las leyes y servicios, boletas y todo el tema. En fin, porque al momento de que tengas este activo, si a ese activo le agregamos que no solo aumenta su valor, sino que genera un concepto que se llama ingreso pasivo, que quiere decir que genera un ingreso que no depende de tu tiempo. Por ejemplo, en las acciones, en la bolsa, hay algunas que reparten dividendos. Entonces el dividendo sería un ingreso pasivo. Se paga de acuerdo a lo que la empresa acuerde, 3 meses, cada 6 meses, cada una vez al año. ¿Ya? Eh, Puede ser, por ejemplo, que tienes este negocio, entonces tú tienes un stock de productos.
Y ese stock de productos es tu patrimonio, es tu activo. Y por ende, cuando se vende, genera un ingreso. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque también mucha gente comete el error de, si yo compro algo en 1000, lo vendo en 2000, yo me gané 2000. No. Primero, no te ganaste ni 1000, para los que están pensando eso. ¿Ya? Hay todo un tema de impuestos que es un poco más detallado, que no es complicado. Para los que les han inculcado que los impuestos son complicados, no es complicado. Es suma y resta, nada más. ¿Ya? Entonces, eh, en fin, digámosle que tienes 800 pesos de ganancia, ¿ya? Para hacer, o 1000 pesos para hacer el monto redondo. Tenemos los 1000 pesos de ganancia. Pero tú esos 1000 pesos tienes como negocio, ingresaron 1000 pesos porque repusiste 1000 pesos de activo. Los 1000 pesos generaron ingresos y tienen que pagar luz, si dependiendo del local, agua. Oye, pero es que lo estoy haciendo en la casa. El local tiene que aportarle al dueño de la casa porque está arrendándolo, por así decirlo. Entre más separes tu negocio de ti mismo, más tú vas a poder prestarle a tu negocio y no vas a buscar quien te preste. ¿Vale? Es un tema de, por explicarlo más espiritualmente, es un tema de que tu capacidad de co-crear esa realidad al separar los objetivos o las personalidades o los propósitos, ¿ya? En ti mismo, por así decirlo. Ah, en fin, entre menos pasivos tengas, más activos tengas, y entre más activos tengas que generen ingresos pasivos, más ingresos tienes. Si más ingresos tienes y los gastos cada vez son menores, más flujo de efectivo o más dinero todos los meses te sobra. Si todos los meses te llega a sobrar el dinero que te está pagando todos tus gastos, el empleo pasa a ser una opción. Entonces uno empieza a tener la posibilidad, la oportunidad de tener tiempo. ¿Para qué? Para hacer las cosas que te apasionan. Si lo que te apasiona lo aprendes a conectar en la creación de un proyecto, de un negocio, de una idea, de voy a viajar por el mundo y voy a hacer un Instagram para que la gente, o un YouTube o un TikTok para que la gente conozca toda Latinoamérica. Sé, ideas locas hoy en día son posibles, son reales, son tangibles. Hay mucho público y tú ya no estás pensando en que, yo voy a abrir un local y voy a llegar a las personas que están aquí al lado. Puedes pensar fácilmente en un negocio y voy a llegar a todo el mundo. Entonces las oportunidades son mucho más amplias de lo que nosotros todavía a muchos consideran, y en realidad hoy en día está muy abierto a realizarse todo mientras aprendas y sepas cómo crear un sistema, y que ese sistema, cuando produzca dinero o produzca ingresos o produzca flujo de energía, tú puedas aprender a canalizar esta energía para que se pueda reproducir. De esa manera tú puedas ganar tu tiempo, tu energía, que hoy en día estás intercambiando por la necesidad de pagar los gastos. ¿Ya? A eso yo le llamo libertad. ¿Ya? No es libertad económica, es tu libertad. Libertad económica le llamaríamos a que los ingresos pasivos pagan tu total de gastos. O sea, que podrías estar echado en tu casa y no hacer nada, ni siquiera meterte a TikTok, ni meterte a Instagram, ni hacer darle un like a nada, y todo el sistema funciona automatizado. Y se puede. Todo depende del sistema de marketing que quieras darle. La publicidad, vas a crear un equipo, vas a contratar a un publicista, vas a contratar a alguien experto, o vas a tú ir aprendiendo poco a poco a desarrollarlo. Bueno, espero que haber sido un poco claro. Me encanta contar historias y por ende de repente divago en algunas historias personales, pero espero que el video les haya servido y que hayan podido aprender cómo mejorar el manejo de su flujo de dinero y poder canalizarlo de una mejor manera para que logren la libertad que me imagino que todos queremos. Nos vemos.